hemos tenido desde que el ser humano cayó en pecado, de que Adán y Eva tomó la decisión de desconfiar en Dios. Y a través de la desconfianza vino el pecado. Y de hecho la desconfianza fue posiblemente el primer pecado. Dice Jeremías 17, versículo 7, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si yo tuviera que definir la fe, pues por supuesto usaríamos el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿no? Es el más habitual, bíblicamente hablando, y luego también hay otras definiciones teológicas. Pero permitirme definir la fe con otra palabra, que de alguna manera nos ayuda a entender lo que significa y el contenido que hay en fe. ¿Qué es fe? Es confianza. Con fe. Con esa confianza pongo mi fe en el Señor y confío en el Señor. Confío en que su palabra es la que dice que es. Confío en que Él es el que se revela por medio de su palabra. Confío que sus promesas son sí y amén. Confío que lo que Él ha dicho que va a ocurrir, va a ocurrir. Confío que aun cuando mis ojos no lo vean, pero Señor, tu palabra y tu promesa, yo la espero y creo que se va a cumplir. Confianza en el Señor. Mi oración en el Señor, da igual que pase horas y días en oración, si no incremento mi confianza y si cualquier situación en mi vida me hace tambalear y perder mi confianza en el Señor, ese tiempo de oración no es un buen tiempo invertido. Pero es que además vivimos en un contexto, en un ambiente contrario a la confianza. Se nos enseña a desconfiar permanentemente. El ambiente general político nos ayuda precisamente a desconfiar. ¿Quién se fía de los políticos? Y por desgracia se mete todo un paquete y hay buenos políticos y hay buena gente que de alguna manera desarrollan integridad, pero de alguna manera ha sido tantas las mentiras y la falta de integridad que hay en el ámbito político que ya uno como que no se fía. Para colmo, en España llega también la corona y lo que había sido una trayectoria de muchísimo tiempo en el rey emérito, empezamos a ver acciones en él que nos generan desconfianza. Y en todos los medios, da igual lo que coja, siempre te das cuenta que hay cierta manipulación. Si no te quieres dejar manipular por los medios de comunicación, no escuche un solo medio, escucha varios, porque todos tienden hacia su ideología y hacia su creencia particular. Por lo tanto, en todos los sentidos se nos ayuda a la desconfianza. Hasta el punto que ahora también la globalización contribuye también a eso. Y si de repente yo escucho que un pastor en un país a miles de kilómetros de distancia ha caído en pecado, ha hecho una barbaridad, ¡pum!, como que se mete en el paquete a todos los pastores y pensamos como que de alguna manera hay que desconfiar. Y da igual que tu pastor lleve 10, 20, 30 años de integridad, que de repente la desconfianza general te genera una propensión a desconfiar. Desconfiamos de los hombres de las mujeres de los hombres. Este tiempo estamos viviendo una ideología de género que de alguna forma no, levanta murallas cuando precisamente el propósito del Señor es todo lo contrario. Hay planteamiento que ahora lo que hay hombres malos, muy malos, que maltratan a la mujer y que obviamente tenemos que luchar continuamente contra todo tipo de agresión de un género hacia otro y normalmente suele ser del hombre a la mujer, pero eso no significa de que la mujer, que el hombre sea malo por origen, sino que hay hombres malos. Y cuando dicen en tu casa de pequeñita, te dicen, desconfía de los hombres, de alguna manera mete a todo el mundo en el paquete y lo mismo al revés. Las mujeres no hay que fiar. Y empezamos también a desarrollar mecanismos de separación entre hombres y mujeres. Si tengo una mala experiencia con mi maestro o maestra en la escuela, yo de alguna manera a lo largo de los tiempos estoy metiendo todos los maestros en el mismo paquete porque pienso que van a ocurrir lo mismo que me hizo a mí en una experiencia negativa. Y siempre esa generalización incrementa la desconfianza. Así que es como que este mundo es un motor contrario a la confianza. Yo recuerdo quizá a lo mejor me lo había escuchado hablar alguno, una experiencia que me compartió una persona hace ya muchos años. Y ella era una niña cuando su papá la puso en lo alto de la mesa. Y la puso en lo alto de la mesa y entonces le dijo ya, a ponerla en lo alto de la mesa, casi que lo podía mirar cara a cara, y le dijo, hija, tírate que yo te voy a recoger. Y entonces cuando una niña escucha eso de su padre, ¿qué hace cualquier niña niño? Confía en el padre y se tira.
Cuando la niña se tira, entonces el padre se aparta y la niña cae y se ensangrenta toda la cara, porque obviamente se pegó un porrazo enorme. Y mientras que la niña estaba llorando y vino toda la sangre por su nariz, entonces escuchaba la voz del padre y dice, eso te pasa para que no te fíes ni de tu padre. Y efectivamente pasó toda una vida sin confianza. Su matrimonio fracasó. Su relación con el Señor fracasó. Y toda su vida está precisamente en una batalla continua por confiar. El propio pasaje de Jeremías que hemos leído, versículo 7, el capítulo 17, versículo 7, habla la importancia de poder confiar en el Señor. Bienaventurado el varón que confía en el Señor. Pero 2 versículos antes manifiesta ese versículo que muchos utilizan de manera indebida. Maldito el varón, maldito el que confiara en varón, ¿no? Maldito el hombre que confiara en el hombre. Y entonces como que se utiliza ese versículo para decir, no me puedo fiar de nadie. Pero eso es una mala interpretación del texto, porque si sigue leyendo el texto, lo que está diciendo es, no confíe en nadie de tal forma que te haga perder tu confianza en el Señor. La cuestión no es desconfiar de la gente, sino que en ningún momento pongamos a nadie por encima del Señor. Así que estamos en un contexto contrario a la confianza. Y si no hay confianza en el Señor, nuestra vida espiritual no puede crecer. Si no hay confianza en el Señor, da igual los cultos que lleva a tu espalda, da igual los libros que te hayas leído, da igual los títulos que hayas escrito. Si no confiamos en el Señor, nuestra vida espiritual no prosperará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente la lucha desde el principio de Adán y Eva, en el principio del libro de la Biblia, en Génesis. ¿Cuál era el propósito de Dios? Restablecer esa confianza. Adán y Eva tomaron la decisión de desconfiar en Dios. Le dijo la serpiente, con que Dios te ha dicho, con que Dios te ha dicho. Bueno, pues sembró la duda y esa duda provocó el pecado. En el momento que nosotros desconfiamos de la persona, de alguna manera levantamos una muralla y da igual la experiencia adquirida a partir de ese momento, esa muralla nos impide avanzar. Y si no hay confianza, no hay fe. Y si no hay fe, todo lo que no viene de la fe es pecado. Por lo tanto, nuestra vida espiritual se fundamenta en algo tan importante como la confianza. Confianza con Dios vertical y entonces desarrollamos esa confianza horizontal en la iglesia. No podemos desarrollar una confianza en el liderazgo, no podemos desarrollar una confianza en los hermanos, en las hermanas, si realmente no establecemos esa confianza con nuestro Dios. Por eso no se puede entender la vida espiritual sino desde la perspectiva de comunidad, porque lo que yo recibo vertical, yo lo debo transmitir de manera horizontal. El evangelista Juan decía, ¿yo cómo puedo decir que amo a Dios, que no lo veo, si no amo a mis hermanos, que lo puedo ver y que lo puedo tocar? La manera de expresar la realidad espiritual con mi Dios se manifiesta por medio de su iglesia. Por lo tanto, la confianza es continua, la confianza hemos de enfocarla de manera que nuestra misión como iglesia, la misión pastoral de Guillermo y de Ana, es precisamente llevarnos a la congregación, a que cada persona vaya creciendo de manera progresiva en su confianza en Dios. ¿Y cómo se va a generar esa confianza? Por medio de la palabra. Si no hay predicación de la palabra, genuina de la palabra, realmente no podemos crecer, porque estaremos basando nuestra creencia en criterios, en planteamientos. Veníamos escuchando María Luisa y yo una predicación, no voy a decir de dónde, y entonces decimos, oye, es que toda la predicación no ha usado un texto bíblico. Por tanto, no es predicación, es disertación, enseñanza, lo que queramos. Y era buena enseñanza, pero lo importante es fundamentar nuestra vida, nuestra creencia, nuestros valores en la palabra del Señor. Así que nuestra misión en Comunidad Democristiana es guiar a toda persona a crecer en su confianza con el Señor. Es promover la seguridad de que Dios es quien dice que Él es y que hace lo que Él ha prometido. Nuestro trabajo como pastores es que toda persona asiente su vida espiritual en una genuina confianza en el Señor. Vamos al texto bíblico, Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Es un encuentro muy significativo. Mateo capítulo 8,
versículo del 5 en adelante. Y quiero que le echéis toda la imaginación posible. ¿Leéis habitualmente qué versión? ¿La Reina Valera o tenéis otra versión? La Reina Valera, ¿no? ¿Cuál? Está bien, ¿no? Pues vamos a leer Reina Valera, la nueva traducción. No, la Reina Valera. Muy bien, pues vamos a leer en principio Reina Valera, capítulo 8, versículo del 5 en adelante. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ese mi criado, en la palabra original en griego, es mi muchacho. Es como una persona que habitualmente los romanos tenían, que tenían como criado, y era alguien muy familiar dentro del entorno de la familia. Incluso algunos malutilizan esa palabra en griego para decir que era como el amante sexual, pero no, para nada tiene que ver. No era un criado más. Era una persona cercana, como si fuese del ámbito familiar. Versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis pies soldado. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Repite conmigo, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, dejadme que pueda explicar un poquito el contexto. Y es que muchos sabéis, porque obviamente si no conocemos el contexto no vemos la profundidad de este mensaje. Israel había sido conquistada por los romanos y el centurión era un capitán, de alguna forma se vendía a señalar. Tenía a su cargo una centuria, unos 100 hombres aproximadamente, lo que sería una compañía actualmente en el ejército. Así que era un hombre con cierta relevancia que tenía cierta autoridad. Y entonces esa persona, que normalmente eran orgullosos, eran altivos, porque además era el ejército invasor, viene a Jesús y le ruega. Y entender la situación, cualquier judío en aquel tiempo tenía como una separación con los que no eran judíos. Y a los que no eran judíos le llamaban gentiles. Los judíos más recalcitrantes decían que Dios había creado a los gentiles como leña de fuego para el infierno. Imaginaros el cariño que no tenían los judíos a los no judíos. Entonces, para ellos era como una cuestión de rechazo absoluto. Pensar que un gentil podía entrar en la casa de un judío o viceversa era como que se contaminaba. Por lo tanto, había siempre una barrera. Y ahora viene el capitán, viene el centurión y le dice, Jesús, mira, que necesito algo de ti. No se conocía, no sabía cómo iba a reaccionar y posiblemente esperaría alguna muestra de rechazo. Y lo que hace Jesús se dice, está bien, no solamente voy a sanarlo, sino que voy a tu casa. Me van a tachar de contaminación, me van a tachar de apóstata, me van a tachar de lo que sea, pero yo estoy interesado en ti. Y entonces la reacción del centurión, del capitán, es, Señor, pero no hace falta que venga a mi casa, no hace falta que te contamines, no hace falta que te manches, solamente di la palabra y ocurrirá. Y entonces Jesús se taomazó, se maravilló, esa es la expresión que utiliza, se maravilló. ¿Sabéis? Tan solo en 2 ocasiones, en los 4 evangelios, se manifiesta que Jesús se maravilla en algún momento. No se maravilla por el templo suntuoso que había en aquel tiempo, un templo que podía haber sido una de las maravillas actuales del mundo si hubiera también existido el templo que construyó Herodes. No se maravilló en ningún momento por la sabiduría que tenían los escribas, los fariseos, que eran gente que memorizaban las escrituras, gente que realmente estaban toda la vida enganchada en el ámbito religioso. No se maravilló por nada que lo que el pueblo de Israel podía ofrecer. Se maravilla de la fe, en este caso del centurión y en el otro caso de una mujer, la mujer sirofenicia. Ambos no judíos, ambos no de la iglesia. Y ahora lo que hace Jesús es que cuando escucha esto,
Cuando escucha que el centurión le está diciendo, Señor, mira, tengo tal confianza en ti que no hace falta que venga a mi casa, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y esto es importante porque para nosotros es fácil también pensar que nuestra vida con Dios tiene que ser a base de esfuerzo, de sacrificio, que Dios me va a responder si yo oro, si yo ayuno tantas veces, si yo de alguna manera me porto bien, si cubro un nivel. Y estoy desarrollando un criterio que de alguna manera final es una relación por obras y no por fe en el Señor. Y este centurión, sin conocer a Jesús, le dijo solamente a Jesús, di la palabra. Mira, tú Jesús podías haber hecho el milagro de cualquier forma. Podía haber pensado y de repente un rayo de tu mente que hubiera salido, que hubiera llegado a mi casa. Podía haberlo hecho por wifi de alguna forma también allí, que hubiera salido el centurión sanado. De cualquier forma. Pero Jesús solamente era la palabra. Y Jesús, al escuchar esto del centurión, se maravilla. Ahora, para poneros un poquito en situación. Imaginaros que Guille está aquí predicando. Y ahora entra una persona por esa puerta, todo el mundo la veis, nadie la conoce. Guille deja la predicación, baja un momentito para hablar con él y cuando termina de hablar con él, se vuelve a la iglesia y dice, en toda la iglesia no hay tanta fe como he visto en esta persona. ¿Cómo sentiríais? ¿Cómo sentiríais? Pero mal, pero mal. Porque de alguna manera, dice, ¿cómo es posible que una persona que ni Guillermo conocía ahora la ponga por encima? Esto era lo que estaba experimentando los discípulos en aquel momento. Esto era lo que estaban experimentando todo el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que un gentil y además invasor, tú lo pongas como ejemplo y como referencia? Porque a Jesús lo que le importa es la confianza. La confianza. Si no creces en confianza, tu vida no estará avanzando. Si no tienes la capacidad de sorprender a Dios, entonces todo lo que hagamos no tendrá ningún sentido, ningún propósito. Si tu vida espiritual realmente no está avanzando hasta el punto que independientemente de las circunstancias digas, Señor, confío en ti, espero en ti. Hay momentos que pasamos terribles, donde el dolor llama a nuestras puertas, donde viene la crisis económica, donde hay conflictos familiares, donde vemos que nuestros hijos se nos van o nuestro matrimonio se va diluyendo. Y en ese contexto el Señor nos da una palabra. Pero pasa el tiempo y pasa de alguna forma los días y las semanas y los meses. Y entonces es fácil decir, Señor, no actúas, no estás haciendo nada. Y pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. La oración, mi comunión con Dios. El fundamento es, Señor, confío en ti, espero en ti. Señor, sostengo mi vida absolutamente en ti. Y no hay nada que pueda yo hacer sin que realmente tú no vayas por delante. El centurión tuvo la capacidad de ir más lejos de lo que había ido ninguno de sus discípulos. La mujer sirofenicia, si recordáis la historia, era como que estaba en Tiro, en la ciudad al norte de Israel, fuera ya de lo que era el territorio de Israel. Y entonces la mujer está como intentando pelear por la bendición para ella, para su familia. Y Jesús, de una manera incluso arisca, le está diciendo, no, esta bendición es primero para los judíos. Y entonces la mujer como pelea, Señor, pero hasta las migajas que caen de la mesa pueden alimentar a los perrillos. Porque para un para un judío, los gentiles eran perros. Entonces ella estaba diciendo, Señor, se humillaba hasta el punto con tal de conseguir la bendición. Para nosotros lo importante es conseguir la bendición, de esperar en el Señor, de ver la mano del Señor en nuestra vida, de sanar nuestras malas experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Y algunas de esas experiencias golpean de tal manera, cuando he tenido una mala experiencia en el matrimonio y el matrimonio ha fracasado, y entonces se retoma alguna otra relación, pero está ahí ya con el freno de mano echado, con la desconfianza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Cuando de repente viene de alguna congregación que has podido sentir como la autoridad pastoral se ha ejercitado de manera equivocada, impositiva, y se ha abusado, y entonces te proteges de que no te vuelva a ocurrir el dolor. Toda nuestra vida está enfocada en resanar heridas acerca de la confianza.
Pero no podemos ir de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Compartía una persona en esta semana sobre su experiencia, en Córdoba me refiero, sobre su experiencia con su padre. Y cómo esa mala experiencia con su padre, en la que el padre no le afirmó a lo largo de su vida, no le dio una palabra de ánimo, nunca le dijo tú eres bueno, tú eres válido, en ningún momento le manifestó cariño, no lo abrazó nunca. Para colmo, el padre también estaba en una adicción alcohólica. Entonces, el hijo, en algún momento, ya no solamente que desconfió del padre, sino que quería que el padre se muriera, como niño. Y además se sentía culpable por pensar eso acerca del padre. Por tanto, toda su vida eso le afectó. Luego se convierte, conoce al Señor, experimenta salvación y empieza a ver una progresiva sanidad. Pero pasan los años y no se atrevía a llamar a Dios Padre. Cuando él entiende que un aspecto fundamental del Evangelio es entender la paternidad de Dios, como que él se reajusta también su vida espiritual. Y cuando por fin él puede expresar a Dios, papá, fue muy simbólico, porque fue una expresión de sanidad en su corazón. Por fin pudo retomar la confianza que su papá terrenal no le facilitó y entonces tuvo que, de alguna manera, afectar su relación celestial con su Padre Celestial. Obviamente, su relación con su Padre Celestial le ayudó a sanar sus heridas. Ya su papá terrenal había muerto, ya no se podía arreglar ciertas cosas, pero en su corazón él perdonó aquellas situaciones porque ahora podía tener la confianza en su Dios, la sanidad en su Dios, la seguridad de que Dios estaría con él todos los días de su vida, de que Dios lo afianza, lo afirma, que Dios le dice lo bonito que eres. Cantábamos la canción, yo soy la niña de tus ojos. Siempre me acuerdo de cantar esta canción de tu hermano, mi cuñado, él canta, tiene una voz muy de hombre, ¿no? Y entonces, cuando Juan Carlos Martínez, cuando canta esta canción, dice, yo soy la niña, y además está la pausa esa, ¿no? ¿Cómo que yo soy la niña? Yo soy un tío, ¿no? Entonces, como que tiene que reafirmar su masculinidad. Yo soy la niña de tus ojos. Bueno, menos mal que luego sigue y ya de alguna manera se solventa. Pero esa canción tan bonita que está expresando lo importante que somos para el Señor, lo importante que somos para nuestro Dios. Dios es el Dios que tú quieres que confíes en Él, que sepa que su palabra es sí y amén, que su propósito se va a cumplir en tu vida y que independientemente de todas las circunstancias de dolor que este mundo genera, que es un motor generador de dolor, Dios está controlando tu vida. Que tu crecimiento espiritual se fundamente en la seguridad de que Dios en su palabra se ha revelado y que Dios es quien su palabra dice que Él es. Y eso te dará seguridad y confianza para enfrentar los retos, sanar tu vida y trasladar a la siguiente generación no un ambiente de desconfianza, sino todo lo contrario, de confianza, para que podamos realmente crecer en sanidad, porque la desconfianza nos genera todo lo contrario, un ambiente tóxico, pero la confianza me da tranquilidad y seguridad en el Señor. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a pasar ahora a la Santa Cena, pero unos instantes solamente para orar antes de que pase el pastor. Si hay alguna persona que le quiere decir, Señor, yo quiero seguir creciendo en confianza hacia ti, ponte de pie en este momento y díselo al Señor. Que tu expresión de ponerte en pie sea como una petición de oración. No podemos hacer llamado aquí al frente. Pero aquellas personas que digan, Señor, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir creciendo, yo quiero que te maraville de mí. Yo quiero, Señor, verte a ti como taumazó, que era una forma también cuando me miras, dice, oh, wow, mira Esteban, mira Antonio, mira Guille, mira Ana. Que Dios se maraville, porque confías en Él, no por lo que has hecho en tu vida, sino por la confianza en ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias tú por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque podemos tener el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor.
Ese es el mayor título que podremos tener. Y esa es nuestra confianza, que si somos tus hijos, tú eres nuestro Padre Celestial. Tú nos cuidas, tú nos amas, Señor. Padre, que queremos crecer en ti, queremos seguir creciendo en nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por testimonio como el del centurión, que en medio, Señor, de la situación que vivió, Padre amado, pudo experimentar, Señor, la seguridad de que tú lo ibas a sanar, que tu palabra iba a ser sí y amén, Señor. Que independientemente de las circunstancias, independientemente, Señor, del statu quo que él tenía o de la mirada inquisitiva, Señor, de los oponentes, Padre, lo importante era la sanidad de su siervo. Y oramos, Señor, para que nosotros nos fijemos, Señor, que no importa lo que diga la gente, para mí lo importante es crecer en ti, mi sanidad de mi corazón, la sanidad de mi familia, Señor. Poder levantar, Señor, mi voz al cielo y decir, papá, te amo, confío en ti, Señor. Y sé que tú me darás lo mejor, Padre. Y por eso, Señor, te alabaré y te glorificaré, porque podré cantar tu maravilla, porque podré manifestar lo grande que tú eres, Señor. Y en medio de mis circunstancias particulares, Señor, levantaré una canción de gratitud y de alabanza al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios que está conmigo, al Dios que es por mí y al Dios al que puedo llamar papá, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata,